Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de la introducción a la programación en juegos usando Godot 4 y C#. En esta ocasión vamos a tener un primer acercamiento a los juegos de plataformas. Vamos a hablar de qué es un Character Body 2D y su manejo básico. Pero conviene también hablar de a dónde vamos a apuntar. La intención es hacer un juego que recuerde al Manic Miner que había en plataformas de 8 bits de principios mediados de los años 80. La apariencia del juego era esta. Nosotros controlamos a un personaje que se movía a un lado y a otro, que podía saltar. Había plataformas que teníamos que recorrer para obtener llaves. Y cuando teníamos todas las llaves se abría una puerta que nos permitía pasar al siguiente nivel. Por supuesto no era todo tan fácil, había enemigos que se movían, elementos que si los tocábamos nos hacían perder una vida, incluso suelos que se hundían. Nosotros implementaremos la mayoría de esas cosas y añadiremos algún detalle adicional que era relativamente difícil de hacer en esos tiempos y que es muy fácil hacer con motores como Godot, como por ejemplo que la cámara siga al personaje o tener plataformas en movimiento. Pues el primer paso, por supuesto, será ir a Godot, crear un nuevo proyecto. Voy a llamarlo Miniminer, nos aseguraremos de que esté en la carpeta que nosotros queramos. Y como renderizador, como motor gráfico, me basta con el de compatibilidad, no vamos a hacer cosas muy complejas y a cambio mejor que funcione en cuantas más plataformas posible. Pues adelante le digo que crear y editar. En general voy a ir algo más rápido que en el matamarcianos, doy por sentado que ciertos conceptos los conocer ya, pero intentaré no pasar muchos detalles por alto por si acaso eres nuevo, has saltado este vídeo, que aún así no estés muy perdido, muy perdida. Pues mi nodo raíz va a ser una escena 2D, que voy a llamar por ejemplo de momento nivel 01. Y hasta ahora los personajes de nuestro juego serán área 2D, por eso es que podemos cambiar su posición, podemos comprobar colisiones. Ahora vamos a probar los Character Body 2D, que están pensados a propósito para juegos del estilo que nos interesa. Botón derecho, añadir nodo hijo, y en cuanto busque body me aparecen todos los tipos de bodies, entre ellos subimos aquí a 2 dimensiones, los static body, los rigid body, los character body. En este caso me interesa un character body. Cuerpo físico en 2D, pensado para caracteres que yo vaya a mover desde mi código. Le digo que adelante, crear. Voy a llamarlo personaje. Y voy a añadirle un sprite, una parte visible y una colisión. Botón derecho, añadir un nodo hijo. De hecho, mi sprite va a ser directamente un sprite animado. Y en esta primera entrega lo haremos a partir de imágenes individuales. Y más adelante veremos cómo hacer un sprite animado a partir de lo que se llama un sprite sheet, una hoja de sprite que contiene múltiples imágenes como parte de una única imagen grande. Pues digo que quiero un animated sprite y le añado también al personaje esa forma de colisiones, una collision shape 2D, y digo que su forma va a ser rectangular y refinaré el tamaño cuando tenga mi imagen. Pues voy a crearme una carpeta para las imágenes y voy a arrastrar a esa carpeta imágenes 4 imágenes que me he preparado con la secuencia de movimiento del personaje. Las imágenes son esas 4 llamadas personaje D1, D2, D3, D4, por eso que son 4 fotogramas del movimiento hacia la derecha. Ya veremos más adelante que para la izquierda en realidad bastaría con girar esas imágenes, pero bueno, iremos viendo pequeñas pinceladas. De momento se moverá solo hacia la derecha. Pues las arrastro a mi carpeta de imágenes dentro del proyecto de Godot. Compruebo que aparecen aquí. Y ahora ya sí, en mi Animated Sprite, en mi sprite animado, en el apartado de animación me aparece que el Sprite Frames, los fotogramas de sprite, están vacíos. Digo que quiero un nuevo Sprite Frames. Hago clic para editarlo. Y en la parte inferior voy a arrastrar esas 4 imágenes. Y ahí las tenemos. Podría comprobar cómo queda. O bien podría forzar a que se reproduzca automáticamente cuando se carga para que en el juego empiece moviéndose. Aunque luego veremos cómo hacer que se empiece a mover, que se pare de mover o que reproduzca una animación distinta. Ahora vamos a mover el personaje
hago clic en personaje, insisto, hay que asegurarse de que estoy en personaje y no en el sprite ni ninguna otra cosa, selecciono el icono de mover y me lo traigo un poco más centrado y hago un poco de zoom para editar esa zona de colisiones. Voy a mi Collision Shape y estiro las esquinas hasta que tenga la forma que a mí me parezca correcta. Yo suelo dejar un poco de margen por los lados para que la colisión no sea demasiado estricta. Abajo sí que tendré que ser bastante estricto para que la gravedad no haga que atraviese parte del suelo, sino que me apoye sobre el suelo. Y por cierto, hablando de gravedad, vamos a empezar por probar que el personaje está y luego le añadimos el script, el fragmento de programa, que gestione esa gravedad y ese movimiento. Primero guardamos la escena, si no, aún así, al darle a ejecutar, me dirá confirma que quiere guardar la escena y que esta escena que tienes es la escena principal. Vamos a hacerlo. Me dice no hay ninguna escena principal, le digo que seleccionar la actual. La guardo, voy a crear una carpeta de escenas. Y aquí tengo mi personaje moviéndose, pero todavía no cae. Pues para añadir la gravedad y para añadir la lógica de movimiento, vamos a añadirle un script. Y para eso, al tratarse de un carácter body 2D, tenemos una plantilla de script que va a hacer por nosotros casi todo. Botón derecho, añadir script. Me propone el lenguaje GDScript, no, yo voy a hacerlo en C#. Me dice que va a heredar de carácter body 2D, estamos de acuerdo. Y entonces me propone la plantilla de movimiento básico de un carácter body 2D. Voy a decirle que sí, echaremos un primer vistazo rápido a qué lógica tiene eso por dentro. Me lo he guardado en la carpeta de escenas, voy a crear una carpeta para los scripts. Me lo llevo a esa carpeta. Y si no lo tuvieras hecho de antes, voy a configurar el editor para que en vez de ser el editor de Godot que está incrustado pero me guía menos con la sintaxis, voy a usar Visual Studio. Voy a editor, configuración del editor y abajo en el apartado de .NET, .NET, voy a indicarle que sí que quiero un editor externo en vez de disabled, en vez de deshabilitado. Quiero que sea, en mi caso, Visual Studio. Y voy a salir de Godot, volver a entrar para que me acepte los cambios y haré doble clic en mi fichero de script para editarlo. Tengo mi escena que ahora mismo solo tiene el personaje, hago doble clic en mi script para abrirlo. Y esta es la apariencia de ese esqueleto que me ha creado Godot. Me propone que haya una cierta velocidad de salto. Verás que no utiliza la palabra velocity, porque velocity está reservada. Todo character body tendrá un componente velocity que es su velocidad actual. Y por eso lo que hace es que memoriza su velocidad y finalmente cambia su valor. Hay alguna cosa que no conocemos, como el input.getVector, podemos simplificar este esqueleto, pero hay un detalle que sí que me interesa que te fijes desde ya. El más importante, existe un isOnFloor si está sobre el suelo, de modo que si no está sobre el suelo, a la velocidad le va a añadir una cierta gravedad, como siempre, ya sabes, multiplicado por delta, para que sea independiente de los fotogramas por segundo. Y habrá también, igual que el isOnFloor, habrá un Move and Slide, que deberá ser lo último que apliquemos a un carácter body 2D, y que lo que hará es que le aplicará ese velocity, teniendo en cuenta ya el delta por el mismo, hará que se mueva hacia donde corresponda y si choca con alguna pared o con algún obstáculo, lo detendrá. Aún así, si quieres, simplificamos un poco esta lógica de aquí, porque tenemos que si se ha pulsado el botón de aceptar y está en el suelo, la velocidad en I será la velocidad de salto. Y esta lógica de aquí del input.getVector lo que hace es mirar si estoy pulsando alguna de estas 4 direcciones y me lo devuelve en un vector llamado dirección. Podemos hacerlo de la forma que conocemos, que sería muy similar a esta. Y nos propone autocompletar, se acerca bastante a lo que queremos.
pero va a ser básicamente que si se pulsa hacia la derecha, la velocidad en X sea igual a esa, no esa velocidad de salto, sino esa speed que habíamos preparado. Insisto, no hace falta considerar el delta. Speed con mayúsculas. Ahora sí. Y la misma idea si se pulsa hacia la izquierda. Realmente esto hace más, porque desde aquí podría comprobar también si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Hay un move toward, un moverte hacia, para que se siguiera moviendo pero fuera frenando cuando estuviera más cerca. Detalles un poco avanzados. Puedo eliminar esto y cruzar los dedos, pero repetimos esta misma idea para mover hacia la izquierda. Y en ese caso la velocidad será esa variable speed, pero en negativo. Vamos a probarlo. Eliminamos estas líneas en blanco. Guardamos cambios y vamos a Godot. Y desde aquí, si ahora lanzo el juego, es de esperar que el personaje, como ahora ya le afecta la gravedad, caiga, con lo cual pondremos un primer suelo invisible y en la próxima entrega empezaremos a dibujar un nivel con el editor de mapas de tiles. Lanzo. Y mi personaje aparece y se cae. Pues lo dicho, vamos a crear un suelo. Ese suelo puede ser un Static Body 2D, al que ni siquiera vamos a poner componente visual. Voy a mi nivel, añado un nodo hijo, busco otra vez Body, y ahora va a ser Static Body, pero en 2 dimensiones. Voy a llamarlo suelo o incluso falso suelo, por eso de que insisto, en la próxima entrega pondremos un nivel de fondo de verdad. Y voy a añadirle un collider, una forma de colisiones. Quiero una colisión shape. Le añado una forma rectangular. Y al igual que antes, selecciono el elemento, me aseguro de que tengo el elemento y no la colisión shape, lo muevo y me lo llevo a otro sitio que podría ser la parte inferior de la pantalla. Es decir, por ejemplo ahí. Y hago un poco de zoom para hacer esa forma de colisión más grande. Por ejemplo así. Reducimos el zoom. Y ahora al lanzarlo es de esperar que mi personaje caiga y se pare al tocar el suelo. Y yo me puedo mover hacia los lados y saltar. Guardo la escena y ejecuto. Y mi personaje cae, pero solo hasta cierto punto. Y si me muevo hacia un lado o hacia otro, se va moviendo. Ahora mismo, tal y como está, se sigue moviendo aunque yo suelte la tecla. No es deseable, lo cambiaremos ahora. Y si pulso la tecla de saltar, el espacio, se mueve hacia arriba. Pues para que no se mueva, aunque yo no pulse teclas, lo suyo es simplemente, antes de comprobar teclas, prefijar la velocidad a 0. Si no toco ninguna tecla, su velocidad horizontal es 0. Si toco una, se mueve hacia la derecha. Si toco otra, se mueve hacia la izquierda. Vuelvo a guardar cambios y comprobamos. Lanzamos. Ahora sí que está quieto, me muevo un poco y se para. Pulso espacio y salta. Pulso espacio mientras que me muevo hacia el lado y salta moviéndose hacia los lados. De hecho, tal y como está ahora, si yo pulso espacio salto y me puedo mover en el aire. En algunos juegos eso es aceptable, en otros no, pero es un detalle que refinaremos más adelante si nos apetece. En cualquier caso, en la próxima sesión empezaremos a dibujar esas plataformas que formen el nivel, creando un mapa repetitivo. Ya sabes, si te parece, nos vemos pronto.